Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 7 de abril del 2022 y estamos en la Academia de Platón. Nos acompañan el maestro José Rafael Ramírez, Miriam Rangel, Edith Mojica y los demás que se inscriban posteriormente o que entren posteriormente. Yo soy Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y vamos a tener la presentación de tema Teosofía con el maestro y doctor José Manuel Ramírez, a quien tenemos aquí presente. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Toño. Este, este tema, vamos a decir, es muy interesante. Es muy interesante porque la magia, la teurgia, teos, Dios, ¿sí? Y la alquimia van unidos. No hay separación prácticamente, es puramente holística la separación, ¿no? Cómo se van convirtiendo, vamos a decir, en determinado momento los elementos que tiene la naturaleza, que esos los vamos a obtener, vamos a decir, del Sol, de los planetas, como el hidrógeno, el helio, ¿sí? Y algunos otros los vamos a obtener de la naturaleza, este, y el ser humano, ¿sí? Que van a ser un ciclo, vamos a decir, magnético y transformador, ¿sí? Transformador porque del Sol, el Sol tiene explosiones, son las manchas que podemos ver, ¿sí? Y viaja, vamos a decir, a una velocidad tremenda, ¿sí? Hacia la Tierra y los rayos solares, ¿sí? Los rayos ultravioleta, los rayos gamma, ¿sí? Y el magnetismo, ¿sí? Parte de ese magnetismo es el que hace que nos den los ciclos de rotación, de traslación, de precesión y de nutación, ¿sí? La otra parte nos las va a dar, vamos a decir, la Tierra, la magnetita entre varios elementos y varios metales. Entonces tenemos ahí la magnetita y entonces vamos a recibir magnetismo, vamos a decir, por los pies, vamos a recibir magnetismo, vamos por los planetas y vamos a recibir el magnetismo también por las plantas, ¿sí? Entonces, y nosotros somos una máquina transformadora, ¿sí? Eh, todos estos ciclos van ligados, uno con otro, con el otro y con el otro. Forman un sistema, ¿sí? Nosotros nos alimentamos, es, es una termodinamia, ¿sí? Nos alimentamos ya sea de las plantas, de los animales, del reino vegetal y del reino mineral. Y todos esos elementos que nosotros ingerimos, ¿sí? Los vamos a asimilar y los vamos a desasimilar por medio de la orina y el excremento. Pero cuando los estamos asimilando se van a convertir, ¿sí? No van a estar tal y como los asimilamos, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno que producen, vamos, las plantas, nosotros respiramos, por ejemplo, al hacer yoga y para vivir, ¿sí? Y ese oxígeno lo convertimos en dióxido de carbono. Entonces, esa materia que nosotros ingerimos se convierte, vamos a decir, en carbón. Y ese carbón se va a unir al oxígeno, se va a unir al hidrógeno
y nos van a formar átomos y nos van a formar moléculas, las cuales en determinado momento se encuentran en movimiento y nos van a formar materia, ¿sí? A su vez, las plantas, en el ciclo que ellas tienen, ¿sí? Van a tomar, vamos a decir, el hidrógeno, el helio y los demás elementos que se componen, y y van a despedir oxígeno, entre tantas cosas. Y del carbono van a formar unas células que se llaman cloroplastos. Esas células que son muy similares, si ustedes las ven en internet, la célula del hombre y el cloroplasto son sumamente parecidas. La única diferencia es que no contiene la membrana, ¿sí? La célula. La membrana que contiene, vamos a decir, la célula del ser humano. Watson y Crick hicieron un modelo del ADN del ácido desóxido, el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico. Hicieron unos modelos, ¿sí? Haciendo la configuración de tiamina, cistina, guanina, uracilo. Y esas combinaciones, ¿sí? Es como un código que nos van a dar. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos investigar una paternidad, mandamos decodificar ese ADN y el laboratorio nos puede decir si es el padre o nos puede decir, no, no tiene nada que ver, no, no es el padre. El 99% es el padre. O puede decir, no tiene nada que ver y no es el padre. ¿Por qué nos va a dar esa decodificación? Precisamente la forma en que vienen estos elementos, la tiamina, cistina, uracilo, guanina, y cómo se combina, ¿sí? Se van a combinar a nivel genético. No, es un modelo, vamos a decir, el del átomo. No, no se ha visto ni con el microscopio electrónico, ¿sí? Sino es un modelo que se dio, así como el de Watson, ¿sí? Que es helicoidal. Bueno, así la molécula tampoco se ha visto, ¿sí? Sabemos los efectos, sabemos, vamos a decir, que la interacción entre los electrones, hay una colisión, ¿sí? Entre los electrones que son negativos y que pueden formar energía. Y esa energía, vamos a decir, nos va a dar una reacción exotérmica y también endotérmica. Endotérmica es cuando nos sube la temperatura y exotérmica es cuando despedimos la temperatura, cuando estamos sudando. Los seres humanos tenemos unos poros y sudamos, ¿sí? Los animales, la mayoría, no tiene esos poros, ¿sí? Y hace su compensación por medio del jadeo, como los perros, ¿sí? Hacen su compensación térmica. Las células tienen un aparato, vamos a decir, una célula respiratoria, ¿sí? Que es la mitocondria. Esa mitocondria va a despedir hacia el exterior los desechos de la misma respiración. La respiración la vamos a realizar, vamos a decir, por las vías aéreas superiores, van a pasar a las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores vienen siendo las narinas, la laringe, la faringe y la tráquea. Y eso nos va a llevar a los bronquios y a los bronquiolos que son más pequeños. En los bronquios y en los bronquiolos se va a realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2 y los demás elementos y gases que compone el aire, ¿sí? Entonces, porque no respiramos ni oxígeno puro,
sino el aire contiene varios elementos. Entonces nosotros somos una máquina a todo nivel donde el vaso, donde el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, las células, ¿sí? Van a utilizar todos estos elementos. Van a utilizar el sodio, van a utilizar el potasio, van a utilizar el magnesio, van a utilizar el cloro, haciendo una repolarización y despolarización, ¿sí? A nivel de las membranas y de las células, y que llevan un orden. Si ese orden se afecta, entonces va a haber bloqueos. Y cuando hacemos un electrocardiograma, nos puede salir bloqueo, vamos a decir, en el corazón tiene dos partes, una mecánica y una eléctrica. La mecánica es la sístole y la diástole, que es la fuerza con que se expulsa la sangre. Y la otra es la dilatación, ¿sí? La diástole dilata y la sístole expulsa. Tenemos dos tipos de circulación, la circulación arterial y la circulación venosa. Por la circulación arterial se va a ir los glóbulos rojos y se va a ir la hemoglobina. Y se van a mezclar, vamos a decir, esos glóbulos, se van a la circulación y van a llegar a la parte, vamos a decir, del estómago, del intestino, se le llama mesenterio, a todas las tripas, y un sebo que los cubre y los rodea. Y hay muchas venas y muchas arterias. Entonces ahí es donde se lleva a cabo la digestión. El estómago únicamente es como si fuera una licuadora, que por medio de los ácidos, el ácido clorhídrico y demás ácidos, el alimento se va a tamizar. Después va a pasar por el intestino delgado, que es duodeno, yeyuno e ilion, y se van a mezclar las enzimas, vamos a decir, pancreáticas. El páncreas tiene dos funciones, una exócrina y una endocrina. La endocrina maneja, vamos a decir, la insulina y el glucagón. Y la exócrina, las enzimas pancreáticas, que cuando se inflama el páncreas es muy delicado y la persona puede morir por una pancreatitis. Eso le sucede seguido a las personas que toman mucho. También puede ser medicamentosa y también puede ser viral, ¿sí? Entonces, ese páncreas deriva, vamos a decir, hacia el duodeno, se mezcla y todo ese alimento que se tamizó en el estómago, ¿sí? El ser humano nada más tiene un estómago, los animales tienen dos, ¿sí? Los rumiantes tienen dos estómagos, por eso están rumiando una vez que ya lo masticaron, lo pasan de un estómago y lo regresan nuevamente a la boca y lo vuelven otra vez a masticar. Por eso los seres humanos no digerimos bien, ¿sí? Todo lo verde, ¿sí? Como viene siendo las verdolagas, las espinacas, las acelgas y etcétera, etcétera. Si ustedes toman jugos verdes, van a notar cómo el excremento va muy teñido, vamos a decir, de verde y de oscuro, precisamente porque no se asimila totalmente. Los animales sí, los animales esa proteína, vamos a decir, de todo eso verde que ingieren, pastos y etcétera, lo convierten a proteína, vamos a decir, animal, ¿sí? Entonces, de cada 15 gramos que ingieren, va a ser un gramo, vamos a decir, de proteína de carne, ¿sí? Entonces, que van a elaborar estos animalitos. Entonces, todos tienen un fin. Los
todos los metales que nosotros, entre ellos se va a mezclar el cloruro, ¿sí? Con los metales, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, todo eso que se va a ingerir, ¿sí? Hay una afinidad donde cada elemento, ¿sí? Se va a conjugar un elemento con el otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, con el oxígeno nos va a dar el agua. Nosotros somos un 70% agua, lo demás es hueso, músculos y tejidos, ¿sí? Lo demás del peso corporal de una persona. Por eso una persona se deshidrata muy fácilmente. Entonces estamos en continuo cambio. Los huesos, vamos a decir, tienen unas células que se llaman osteoclastos, que hacen que el hueso se destruyan las células viejas, y tienen otras que se llaman osteoblastos, que hacen que se construyan hueso nuevo. Con la edad, vamos a decir, de los 40, 50 años en adelante, ya no se producen con la misma velocidad. Entonces la persona va a empezar, y más las mujeres, por cuestión hormonal, a formar osteoporosis. Por eso se hace la medición ósea, ¿sí? En cualquiera de los huesos, ya sea huesos largos o huesos de la pelvis, ¿sí? Se va a medir la densidad. Entonces, todas estas células que están polarizándose y repolarizándose y llevan un solo sentido, cuando se llegan a bloquear, tanto la repolarización como la oxigenación, nos van a tapar los nadis, ¿sí? Los nadis, vamos a decir, es los poros donde sale, vamos a decir, la energía, ¿sí? Esto, vamos a decir, se menciona en las chakras y en el hinduismo, ¿sí? Entonces vamos a tener bloqueo, vamos a decir, de nadis. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer los desbloqueos? Nos va a ayudar el magnetismo, ¿sí? Si a una persona la sometemos a un tratamiento magnético pulsante, ¿sí? Esto lo descubrió el doctor Demetrio Sodi Pallares. El doctor Demetrio Sodi Pallares era el ¿cómo se le dice? Era el padrastro de Thalía, ¿sí? Era una eminencia. Él fue internista, fue cardiólogo, miembro de la Sociedad Médica y de la Sociedad Internacional. Era un hombre muy aplicado y muy estudioso. Entonces hizo un libro bastante grueso sobre magnetismo, donde él aplicaba, vamos a decir, 5 unidades de insulina para hacer permeables las células, ya que la insulina que se produce dentro del mismo páncreas, ¿sí?, necesita un poquito más de permeabilización. Son 5 unidades. El diabético necesita 20 unidades. Estos son 5 nada más. Y se ingiere cloruro de sodio y cloruro de potasio, que son y el magnesio, que son el magnesio y el calcio, ¿no? Que son los que actúan más en la repolarización de las membranas, ¿sí? Entonces, y aparte él empezó a aplicar unos magnetos, como vio que él era una persona, era masón, era una persona mística, pero esto lo comprobó él en los laboratorios. En los laboratorios le ayudaron científicos, vamos a decir, de Francia, de Milán, de España y de Londres y de varias universidades.
ahí viene en su libro, es un libro muy grueso. Entonces, hicieron exámenes, vamos a decir, en animales, en cuyos cobayos y ratones, y vieron cómo algunas personas que tienen problemas en las rodillas, que es lo más frecuente en las personas de edad, o en la columna, ¿sí? Algunos en ese entonces empezaban a ingerir el ácido condroitín sulfúrico, pero no sirve para nada, ¿sí? Porque ya es un ácido, vamos a decir, que se da ya formado. Entonces lo que hace, pues se digiere. Y el doctor, vamos a decir, Sodi Pallares, lo que descubre es no comerlo, ni en forma de gelatina, porque estuvo de moda, ni en forma de cápsulas, sino hacer que la misma persona tenga la producción de ese ácido en los huesos, en los músculos, en los tejidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hizo el doctor Sodi Pallares? Pues muy sencillo, ¿sí? Vio cómo estaba constituida la polarización, la repolarización, ¿sí? Y mandó en determinado momento, vamos a decir, sí la ingesta en determinado momento de patas de pollo o patas de res o patas de puerco, ¿sí? Como una proteína, ¿sí? Pero necesitaba, vamos a decir, de los minerales y necesitaba de la repolarización. Entonces, ve que el sol, vamos a decir, actúa en esa repolarización, que la Tierra actúa en esa repolarización y que la naturaleza también actúa en esa repolarización. Entonces, agarra el doctor y empieza, vamos a decir, con sus terapias electromagnéticas pulsantes. ¿Por qué electromagnéticas? Bueno, se da cuenta que el magnetismo es algo muy importante para el ser humano. ¿Y por qué electromagnético? Porque se da cuenta que si se aplica la electricidad al magnetismo, ¿sí?, se va a estimular la producción. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, pues es muy fácil. Por ejemplo, si vemos algún programa, alguna película, donde hay una grúa y sube, vamos a decir, la grúa, vamos a decir, con el electromagneto, un carro que lo van a apachurrar, ¿sí? Imagínense todo lo que pesa un carro, ¿sí? O una camioneta, ¿sí? Son toneladas, ¿sí? Bueno, la electricidad aplicada al magnetismo aumenta la fuerza del magnetismo. Entonces el doctor Sodi Pallares descubre que si en la repolarización en el ser humano se aplica un electromagnetismo, ¿sí?, se consiguen unos imanes, se le conectan unas pilitas de esas cuadraditas, ¿sí? Teniendo cuidado de aplicar, acuérdense que los imanes, vamos a decir, si se ponen polos iguales, se repelen, y si se ponen polos contrarios, se atraen. Entonces deben de estar polos contrarios, de un lado en la espalda y del otro lado, vamos a decir, en el ombligo, en el abdomen, en la cadera, o siguiendo toda la columna vertebral, ¿sí? Y se le van a aplicar unas pilas de esas grandotas a esos magnetos, aumentando, vamos a decir, el electromagnetismo. Eso, junto con el hierro que viene, vamos a decir, en la hemoglobina, y junto con todos los minerales que la persona tiene que ingerir, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, ¿sí? Y y el calcio, ¿sí?
Va a potencializar la regeneración de los tejidos, ¿sí? Antes no sabíamos cómo actuaba. Sodi Pallares lo descubre y se lo atribuíamos a la magia. Sodi Pallares lo descubre, vamos a decir, en la glándula pineal, lo descubre en la hipófisis y lo descubre también en el cerebro, ¿sí? Por eso cuando se pusieron las vacunas, no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Las vacunas ahora para el COVID, se pegaban a veces los tenedores o se pegaba algún metal, una monedita, y se quedaba pegada, precisamente por la cuestión electromagnética del cuerpo, no era de la vacuna, era del cuerpo, ¿sí? Y eso lo descubre, vamos a decir, Demetrio Sodi Pallares, ¿sí? Entonces, todo ese metabolismo que él descubre, que se da, vamos a decir, en las plantas, que nosotros o los animales al morir le vamos a regresar nuevamente el potasio, le vamos el magnesio y le vamos a regresar todos esos elementos, se los vamos a regresar a la madre tierra, ¿sí? La madre tierra, a su vez, el que ha vivido en el campo se da cuenta cómo se fertiliza, vamos a decir, la tierra, ¿no? Cómo una tierra puede ser infértil o cómo se fertiliza, ¿sí? ¿Y qué le ponen? Vamos a decir, el campesino le pone nitrógeno, ¿sí? Le pone los oligoelementos, ¿sí? Lo que después descubrieron, vamos a decir, por el riego por goteo, ¿sí? En ese riego por goteo, precisamente va formada por oligoelementos, ¿sí? Entonces esas plantas que cultivaban en invernaderos, ¿sí? Y que era por goteo, entonces y eran naturales, daban unas frutas, unas legumbres muy bonitas, orgánicas, ¿sí? Y con muchas propiedades. ¿Por qué? Porque estaban libres de fertilizantes, ¿sí? Libres de insecticidas, que es lo que nos ha dañado, vamos a decir, a nivel de las membranas, a nivel de la genética, a los seres humanos. Los seres humanos a veces se lo atribuíamos a la magia, pero pues, no era ninguna magia, ¿no? Era realmente, vamos a decir, cómo funcionan los planetas, el ser humano, la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Y que vamos a decir, todo ser vivo a nivel de termodinámica necesita alimentarse para que esa termodinámica 1, termodinámica 2 y la termodinámica 3 que quedó, vamos a decir, nada más postulado. Entonces, si no retroalimentamos esa máquina de termodinámica, pues no funciona, ¿sí? Y llegamos a un estado, vamos a decir, estático. Cuando una persona, vamos a decir, entre comillas, por muerte natural, decide ya no vivir, deja de comer y deja de beber líquidos, agua, entonces está dejando de alimentar su termodinámica, ¿sí? Al dejar de alimentar su termodinámica, esa persona se va a acabar las reservas calóricas que tiene. Primero va a utilizar, vamos a decir, los líquidos, va a utilizar los músculos, la grasa, va a utilizar los músculos, que vienen siendo las proteínas, ¿sí? Los carbohidratos, ¿sí? Hasta que se empieza a consumir y ustedes los llegan a ver como una calaverita, ¿sí? ¿Y de qué murió?
Pues no, no tenía ninguna enfermedad, únicamente dejó de comer y dejó de beber. Dejó de alimentar su termodinámica. ¿Sí? La parte 1, la parte 2 y la tercera postulado. ¿Sí? Entonces, esa era, vamos a decir, la magia, ¿no? La magia que algunos no se explicaban, vamos a decir, cómo funcionaba ese sistema. ¿Sí? La teurgia, bueno, la teurgia es otra cosa. ¿Sí? La teurgia es la que ejercen, vamos, los sacerdotes, los hierofantes, los gurús, los guías, los pastores, y etcétera, etcétera. ¿Cómo ejercen, vamos a decir, esa teurgia? Bueno, esa teurgia se forma a partir desde los sumerios, ¿sí? Luego los babilónicos, los fenicios, los caldeos, ¿sí? Y hay unos muy importantes que vienen siendo los druidas, ¿sí? Hay una parte de Oriente y una de Occidente. Y se mezclan, se empiezan a mezclar, vamos a decir, las religiones. Se empiezan a mezclar las religiones, vamos a decir, supuestamente monoteístas. Y desde luego las politeístas, pues ni se diga, ¿no? ¿Sí? Las de Oriente y las de Occidente. Por eso tenemos, vamos, a nivel de los hebreos, de los judíos, ¿sí? A nivel religioso se clasifican de forma diferente. ¿Sí? Se clasifican en forma diferente porque unos son abránicos, ¿sí? Y son de los antiguos profetas. Y los otros, ¿sí? Son, vamos a decir, vienen del demiurgo, ¿sí? Y vienen, vamos, de la parte, vamos a decir, mm, politeísta, ¿sí? Entonces, los abránicos, pues vienen, vamos a decir, de la postulación del Adán Carmón y del Adán, ¿sí? De las dos partes, vamos a decir, de la Biblia, del Génesis, que tiene, vamos a decir, una parte de la creación en la primera parte, ¿sí? Donde es creado el hombre y la mujer. Y esa mujer, vamos, se le crea porque el creador dice, no, el hombre no debe de estar solo, entonces hay que crearle una compañera. Pero esa compañera tenía que obedecer a Adán, ¿sí? Y como no obedece a Adán, es expulsada del paraíso y se convierte, vamos a decir, a nivel hebreo y a nivel bíblico, en Lili, ¿sí? Y viene la segunda parte, en todas las Biblias viene, ¿sí? En la Valero y en todas las demás. Viene, vamos a decir, la segunda, vamos a decir, creación del hombre, ¿no? Donde el creador duerme, vamos a decir, a Adán, y de él toma la costilla, ¿sí? Y forma a Eva, ¿sí? Eva no es a imagen y semejanza de Dios, sino Eva es tomada y formada del mismo hombre, ¿sí? Entonces, existe una leyenda de seducción, ¿sí? De la serpiente, y de la serpiente, vamos a decir, hacia Eva, y de Eva, vamos a decir, hacia Adán, ¿sí? Y son expulsados del paraíso, ¿sí? Algunos dicen que es a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero vamos a decir, tanto en la primera como en la segunda creación, el hombre fue hecho, pues, con sus genitales propios a nivel masculino.
y la mujer con los genitales propios a nivel femenino para procrear, ¿sí? O sea, tiene útero, tiene ovarios, tiene vagina, y etcétera. Y el hombre tiene testosterona, tiene testículos y tiene pene, ¿sí? Que son totalmente diferentes. Entonces, tanto uno como el primero, vamos a decir, como la segundo, el segundo mito, ¿sí? O leyenda, ¿sí? Tienen muchos huecos, ¿sí? Donde son expulsados por comer del árbol del bien y del mal y del árbol del conocimiento, ¿sí? Entonces, son expulsados del Edén, al hombre se le dice que ganará el pan con el sudor de la frente, y a la mujer vamos a decir que va a parir, vamos a decir, con dolor, ¿sí? Entonces, tienen, vamos a decir, las dos connotaciones. Entonces, eso no hay muchos huecos, ¿sí? En la otra creación, vamos a decir, biológica, donde supuestamente es a nivel de los mares, y es una célula, la cual se va diferenciando, pero nosotros sabemos, vamos a decir, más los médicos y los biólogos, que las células tienen una información genética, aunque sean células madres, entre comillas, van a dar, vamos a decir, tejidos totalmente diferentes, que viene siendo la piel, que viene siendo el sistema nervioso y que viene siendo, vamos a decir, los músculos, que se le llama ectodermo, endodermo y mesodermo, que también va a dar la configuración de cada ser humano. El ectodermo es el delgado, el mesodermo es el peso normal y el endodérmico es el que tiende a la gordura, ¿sí? Entonces, esto lo corrobora, vamos a decir, Hahnemann, el padre de la homeopatía, ya que él, vamos a decir, los medicamentos homeopáticos, primero, vamos a decir, da un drenador, o sea que desintoxique. Después da un medicamento constitucional, según la constitución del hombre, ectodermo, mesodermo, endodermo. Y ya después da, según los síntomas y según la situación mental de cada persona, ¿sí? Entonces, empieza a diluir 1 centímetro en 1 litro de agua, luego de ese litro agarra otro litro, y se llega hasta la dilución 100 o 200, la alcoholatura. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pues desde la sexta, ¿no? Ya no existe materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cura? Pues cura la vibración que te va a encontrar precisamente en los reinos vegetal, animal, mineral y del mismo hombre, ¿sí? Se puede utilizar el oro, se puede utilizar la plata, se pueden utilizar los venenos, se puede utilizar la leche de perra, se puede utilizar las plantas, y va a haber una época en la que se va a cortar, ¿sí? Y antiguamente, todavía para hacer más eficaz el medicamento, se ponían unas telas de esas delgaditas con las que se hacían antes los pañales, y se ponían en la noche. Y ya en la mañana que briznaba, ¿sí? Entonces se sacaba y se filtraba un pequeño centímetro, ¿sí? Entonces de ahí, vamos a decir, más lo que se matizaba en el mortero, ¿sí? Se sacaba la tintura madre, y de esa tintura madre se empezaban a hacer las diluciones, y tenían fechas especiales para el corte de cada planta. Por ejemplo, el Aconituna pelus, es una planta que se da en España, también aquí en México, pero es más de allá de Europa.
Entonces esa planta se utiliza mucho para el dolor de cabeza, para la migraña. Por ejemplo, Morelos, que utilizaba, vamos a decir, su pañoleta, o algunas señoras que antes utilizaban por la misma migraña, si hubieran tomado un poco de aconitum pelos, se les hubiera quitado la migraña. ¿Sí? Y hay medicamentos para el sistema nervioso, para dormir y etcétera, para tranquilizar. Otros, bueno, hay hasta para pacientes psicóticos, como viene siendo el licopodio, ¿sí? Y los metales son muy buenos. Entonces, eh, nadie se explicaba cómo actuaba y decían, bueno, pues, ¿por qué, no? Bueno, porque es agua, lo que platicábamos con Edith, que se va filtrando desde las montañas, como el agua de Tehuacán, que viene desde el pico de Orizaba, llega hasta Puebla. Entonces, va pasando, vamos a decir, por ríos subterráneos, se va filtrando por muchas piedras y los hidrógenos van chocando y colisionándose y acumulando, vamos a decir, energía. Entonces, esa agua se le llama agua viva. ¿Sí? Esa agua viva, cuando se combina, vamos a decir, con un medicamento homeopático, pues se potencializa. Y si a ese medicamento le ponemos luz, ¿sí? Por ejemplo, verde, que es la energía cinética, amarilla, que es la magnética, ¿sí? Por ejemplo, la magnética la vamos a utilizar en los dolores de rodilla, dolores de columna, dolores articulares. Vamos a utilizar la luz amarilla, ¿sí? O la luz roja para la inflamación, ¿sí? La luz verde para el movimiento, ¿sí? Y si a y si a ese medicamento todavía le aplicamos con un diapasón las letras, con un diapasón vamos a decir, a ese medicamento todavía lo vamos a potencializar más, ¿sí? Porque vamos a aumentar su vibración. El medicamento homeopático se succiona. Succiona es un aparatito que se mueve, vamos a decir, para adelante y para atrás, de arriba y abajo. Entonces, cuando van ustedes a comprar, llegan a una homeopática y le dicen, a ver, espérenme tantito. Hacen la dilución y empiezan a succionar. Están potencializando la energía del medicamento, ¿sí? Que se va, vamos a decir, en alcoholaturas, y esas alcoholaturas se van en glóbulos, en chochitos, ¿sí? Algunas personas dicen, oiga, ¿y me hará daño una copita de vino? Vamos a decir, si yo tomo medicamento. Pues claro que no, ¿no? Los jarabes de la tos llevan alcohol. Los medicamentos homeopáticos llevan alcohol, ¿sí? Entonces una copita, vamos a decir, de vino, ¿sí? Que sirve en algunas personas ya mayores, en ancianos, pues les sirve como aperitivo, ¿sí? Una copita, no mucho alcohol, ¿no? Una copita. Entonces, entonces es como se potencializa, vamos a decir, el medicamento. La homeopatía tiene un término que es similia similimus curantur, ¿sí? Pero regresamos un poco a la teurgia, ¿no? En la teurgia vamos a decir, por ejemplo, mm, en la Biblia o en el templo de Jerusalén o el templo de Salomón o el templo que se le ordenó a David, ¿sí? Están las columnas dórica y jónica y corintia. Bueno, si ustedes entran a Guadalajara o entran a Mérida, van a encontrar esas columnas, ¿sí? Que no tienen ninguna base de sustentación. O sea, no tienen a nivel de ingeniería, no están sosteniendo nada, ¿sí? Sino únicamente es un símbolo.
ustedes van a ver esas columnas y aparte van a ver un arco, que es el Real Arco. ¿Sí? Toda esa es simbología. Esa simbología la tomaron de los griegos. ¿Sí? Entonces, en el oráculo de Delfos y en todas las construcciones, vamos a decir, griegas, ¿sí? Van a encontrar estas columnas. ¿Sí? En los capiteles de estas columnas se desarrollan, vamos a decir, las granadas, los lirios. La granada quiere decir la hermandad, es como la colmena, donde está un granito al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. Color rojo porque roja es la sangre. ¿Sí? Y los lirios, vamos a decir, su pureza. ¿Sí? Es como el narciso. ¿Sí? El narciso es una flor bella, bonita, blanca. ¿Sí? Pero viene de, de las lagunas, de aguas estancadas. ¿Sí? Y la leyenda, vamos a decir, es que Narciso se vio como en un espejo, se enamoró de él mismo, de su imagen, y se cayó, y se murió, y de ahí nació un Narciso. Entonces, como ven, todo tiene su mitología. ¿Sí? Entonces, esas columnas, vamos a decir, están también a nivel del ceremonial cósmico. Están las dos columnas. El gran maestre, un hombre muy sabio, agarró y tomó, ¿sí? Tomó, vamos a decir, los mudras del hinduismo y exactamente dice cómo hacer cada mudra. Tomó las columnas de los griegos, tomó los elementos que habían tomado, vamos a decir, desde culturas antiquísimas, desde los celtas, desde, vamos a decir, los egipcios. ¿Sí? Entonces, las lámparas, que en ese entonces eran de aceite de oliva, ¿sí? Y tenían una mechita, como las que después utilizaba. Y esas eran las lámparas las que iluminaban en ese entonces. Entonces empezaron a tomar, vamos a decir, de diferentes culturas, ¿sí? El triángulo equilátero o el triángulo del ojo de Horus, ¿sí? Eh, hay tres soles, uno que viene siendo Ra, otro viene siendo Osiris y otro viene siendo Horus o el hombre. Entonces, entre Osiris e Isis, que es la naturaleza, ¿sí? Y Neftis, que era hermana de Isis, ¿sí? Engendran, vamos a decir, a Horus, pero también engendran a Set, ¿sí? Y pasa exactamente la misma leyenda que con Caín y Abel, ¿sí? Que Caín mata, vamos a decir, a Abel. Bueno, aquí vamos a decir, Set mata, vamos a decir, a su padre, en unos dicen, y en otros dice la leyenda que es su padrastro, porque es engendrado, vamos a decir, por la dualidad, ¿sí? Por la parte maligna, ¿sí? Y descuartizado, ¿sí? Entonces, Isis, que es la naturaleza, junto con Horus, lo vuelven a reconstruir, y únicamente, vamos a decir, los genitales son los que no encuentran, curiosamente. Pero esos genitales, Isis y Horus, los reconstruyen en oro, ¿sí? Que viene siendo la generación, ¿sí? Entonces, a nivel masónico, ahí tenemos la G de Dios, la G de generación. ¿Por qué? Porque el creador es el que da la vida, ¿sí? Cuando el hombre, según la leyenda,
trata, vamos a decir, por medio de la arcilla, del agua, y trata de darle, vamos a decir, vida a nivel de la cultura hebrea, crea al golem. El golem, vamos, es un monstruo, ¿sí? Es como el Frankenstein, ¿sí? De ahí se inspiraron para la creatividad del Frankenstein a nivel de inglés. Entonces, como podemos ver, vamos a decir, todas estas culturas se van mezclando y se va tomando un poquito, vamos a decir, de cada una de ellas. Ahora en la red, ¿sí? Los estudios, vamos a decir, que tienen, ya hay más apertura. Entonces, dicen, bueno, si el que quiera poner, vamos a decir, alguna fotografía, vamos a decir, de algún santo, lo puede poner. Si quiere poner a Jesús, puede poner a Jesús. Si quiere poner al niño de Atocha, puede poner al niño de Atocha. ¿Sí? Porque ya no es tan importante. ¿Sí? Porque se vio, vamos a decir, y se estudió, ¿sí? Cómo en determinado momento se tomaron, vamos a decir, de todas las culturas, tanto los rosacruces, los masones, la GFU y etcétera, etcétera, y esos a su vez de Mitra y esos a su vez de los caldeos y de los fenicios, se fueron tomando toda la simbología, ¿sí? Entonces, así es como se forma, vamos a decir, el templo, ¿no? Tanto Buda como Jesús, como Krishna, en ningún momento su intención de ellos fue fundar una iglesia, ¿sí? Sus discípulos fueron los que escribieron, ¿sí? El Nuevo Testamento se escribe 150 a 200 años después de Jesucristo, ¿sí? Y a Moisés se le atribuye el Pentateuco, ¿sí? O sea, todo eso, vamos a decir, es muchos años después, desde luego con mucha mitología, ¿sí? Entonces, todos los libros sagrados, ¿sí? El libro de la Esmeralda, la Biblia, la Torá, y etcétera, etcétera, Talmud, ¿sí? Los Vedas, ¿sí? Son son libros que se escribieron muchos años después de estos grandes iniciados, ¿sí? Por eso no era tan importante. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los sacerdotes antes daban la misa y estaban ellos de espaldas, ¿sí? Después vino un papa y lo cambió, ¿sí? Para darlo ya no en latín, ¿sí? Porque ellos estudiaban el latín culto y el latín vulgar, ¿sí? Entonces lo empezaron a dar, vamos a decir, en cada idioma, según el país, y hacia el frente, para que la gente entendiera, ¿sí? Entonces, los hebreos les llamaban Elohim a los que no eran abránicos, ¿sí? Tocaban la campana es despierta, despierta, despierta. O es Kadosh, Kadosh, Elohim, Adonai, ¿sí? ¿Sí? O sea, por tu Cristo, por tu Dios interno, tienes que despertar del sueño en el que te encuentras. Entonces, el teurgo, ¿sí? Que viene siendo el sacerdote, el pastor, el hierofante, el gurú, la guía, es la que va a hacer la conexión, vamos a decir, con el Creador. Y a su vez ellos
van a repartir, vamos a decir, las bendiciones. En el ceremonial cósmico es el Dalet, ¿sí? A nivel del corazón, la parte más importante. Entonces, el hierofante hace la conexión. Tiene que estar, vamos a decir, totalmente, vamos, en el ritual, ¿sí? En cada rito, ¿sí? Y eso lo van a hacer, vamos a decir, en cada ritual, en cada religión. Y van a entrar en trance, ¿sí? Van a entrar en trance para hacer esa conexión, ¿sí? Religión es el religare, ¿sí? Es ligar, vamos a decir, a la hermandad, ¿sí? Para un fin, vamos a decir, común. Esa es la magia, esa es la teurgia, ¿sí? Donde se le va a pedir, vamos a decir, al espíritu positivo y también al espíritu negativo. Porque vamos a decir, recordemos que en la dualidad siempre existe la polaridad. Y así como hay un ángel guardián, hay otros 3 ángeles que también se les pide a esos ángeles, ¿sí?, ayudar en el momento de esa magia, de esa invocación, evocación, exorcismo, ¿sí?, para la ayuda y expulsar, vamos a decir, esa energía negativa, ¿sí? Entonces, esa es, vamos a decir, la parte, vamos a decir, de la teurgia o de la magia. La otra parte, vamos a decir, es lo que ya vimos, vamos a decir, del ser humano, del magnetismo o la termodinámica. Y la otra parte, que también es muy bonita, ¿sí?, es cómo se convierte, vamos, en determinado momento la sal, el azufre, el mercurio, y qué significan, vamos a decir, en el cuerpo del ser humano. Y cómo se van a modificar, ¿sí?, todos los elementos. Todo lo que estamos en contacto, ¿sí?, todo lo que ingerimos, todo lo que tocamos, ¿sí?, hay catalizadores y todos los elementos sufren una transformación, sufren un proceso alquímico, ¿sí?, que los grandes magos hacían la conversión, vamos a decir, del plomo en oro, a nivel metafórico, ¿sí? A nivel real, vamos, ¿qué era hacer ese plomo en oro? Bueno, la conversión de ese iniciado, ¿sí?, convertirlo, vamos a decir, nuevamente en el hombre solar, ¿sí?, que viene siendo, vamos a decir, el hombre Dios viene siendo Horus, ¿sí? Osiris, vamos a decir, es el siguiente dios, ¿sí?, y Ra es el primer dios o el dios creador. Entonces, como ven, es un tema muy amplio, ¿sí? Esto nada más es una pequeña puntita de la hebra del hilo. Y ante todo, vamos a decir, quiero que se grabe que pueden utilizar el electromagnetismo para sanarse, la alimentación, ¿sí?, la ingesta, vamos a decir, de metales, ¿sí?, pero unidos, vamos a decir, al cloruro, al, ¿sí?, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿sí?, para que la membrana de las células pueda convertir, vamos a decir, en tejidos, en hueso, ¿sí?,
y esa persona, vamos a decir, repolarice y normalice sus funciones. Ahora sí, queridos hermanos, pues cualquier pregunta que quieran hacer. Ay, maestro, gracias Sí. por tanta y maravillosa información. Bueno, la primera pregunta es, Sí. todo me hace sentido y la segunda pregunta es, qué tipo de doctor utiliza ese tipo de medicina? Porque pues yo ya me apunté, pero no sé qué tipo de doctor o dónde se encuentren. Yo en lo Pues, particular sufro de osteoporosis y me encantaría tratar este método de tratamiento. pues mira, le puedes decir a Toño en una vuelta que dé a surtirse de medicamento, que me avise, y yo le saco fotocopia, vamos a decir, el libro, porque es un libro muy grueso. Entonces, ya él que lo escanee y lo pase a PDF, entonces tú lo vas a leer, está muy sencillo, ¿sí? Pero muy científico y tiene mucha bibliografía. Entonces le va a servir a Toño y te lo puede mandar a ti. Pero entonces uno se automedicina, no hay doctores que ya estén... No, pues por ejemplo, aquí lo indicado es que un médico que lo lea, porque pues hay muchos términos médicos que no vas a entender, pero pues tienes a Toño que él sí te los puede explicar. Sí, y que aparte le van a servir a él. Sí, maestro, decíamos, y hay que aplicar el electromagnetismo también, con todo, junto con todos los elementos. Sí, exacto. Tiene que ir la insulina, tiene que ir los cloruros, tiene que ir los metales y tiene que ir el electromagnetismo. Pero nuevamente la pregunta continúa. ¿No hay doctores que hacen ya específicamente que están entrenados en este tipo de medicina? Sí, hay algunos médicos que se dedican precisamente a curar con magnetismo. Lo que a mí me gusta, por ejemplo, de Sodi, es que todo lo tiene fundamentado, ¿sí? Y lo tiene, vamos a decir, de congresos nacionales, internacionales, y hay estudios, vamos a decir, de las diferentes universidades. Es lo que me gusta de Sodi Payares. Bueno, y esos doctores que ya están entrenados y ejercitan ese tipo de medicina, ¿dónde están? Pues, no, yo no sabría eso, sí, no sabría decirte, ¿no? Pero yo creo que investigando sí se puede llegar a ello. Ok, Ajá. ok. ¿Podría mandarme una fotocopia del libro o digo de siquiera de la página de enfrente ¿cómo se llama? De la cover page, de la primer de arriba? Sí, cómo no. Para saber Sí, cómo se llama el libro y sí, todo sí, eso. te mando de la portada. La Sí. portada, sí. A ver si de casualidad, porque hubo pocas ediciones, ¿eh? Si de casualidad lo buscas en Amazon y lo buscas, es donde más posibilidades existen, ¿no? Y lo buscas en Gandhi, en el sótano y en las principales librerías. Y ya si lo encuentras, pues ellos te lo mandan y te cobran te lo pueden mandar por PDF o te lo mandan en papel. Claro, sí me interesaría mucho, Sí, sobre todo ahorita que estoy porque en México y investigar eso aquí en México, yo creo más posibilidades. Bueno, porque de cualquier manera mi hermano lo necesita en español. Sí. sí, o sea, viene toda la bibliografía, no viene en inglés, ¿eh? O sea, porque el médico investigador es un médico investigador mexicano, Entiendo. Ok. pero muy afamado a nivel internacional. Ay, pues ahí le encargo, maestro, por favor. Sí, como no. Pues es información muy fascinante para mí y que yo nunca, bueno, sí había oído del magnetismo anteriormente, pero no que se podía usar a tal hacia tal grado para hacer Bueno, esas busca, curaciones. porque viene en internet, busca electromagnetismo pulsante.
Ok. Sí. Y si puedes poner Demetrio Sodi Payares, también. Entonces ahí vas a sacar lo que venga de bibliografía. Vas a buscar, te mando la foto de la portada y si consigues el libro, pues mejor. Muy bien, maestro. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ok. Usted también tiene el libro en PDF, ¿no, maestro? No, nada más lo tengo en físico. Ah, Y a mí me dieron una, ¿cómo se llama? Una copia. Es toda una historia. Este libro era de un masón, sí, que estudió en Harvard. Y no era médico, era físico matemático. Y entonces, él junto con un masón que yo creo que ya murió, le dio SIDA, querían hacer una máquina especial de electromagnetismo para comercializar. Entonces, Hernández se casó con una colombiana muy amiga de la cantante ¿cómo se llama? Peruana. No, no era colombiana, era peruana, muy famosa. Y en una comida ella me regaló el libro que se le había quedado, vamos a decir, a Pablo Hernández. Entonces, pero este libro originalmente era del hermano que te digo que estudió en Harvard. Entonces lo tenían como tesoro ahí, no lo movían, nada más que el hermano, vamos a decir, se divorció, lo corrieron de su casa y el otro le dio SIDA y se desbarataron ahí los vínculos que había. Y yo me quedé con la copia. pues qué bueno que tiene eso por lo menos. A ver, ¿qué nos dice ya por último también Edith? Ya para cerrar esta sesión, ¿qué nos tienes que decir, Edith? A ver. Bien, aquí yo en lo espiritual he trabajado el electromagnetismo a través de las manos, el cerebro, lo que atrae con el universo y la tierra. Increíblemente, pues yo sé que para ustedes es muy raro, sin embargo, hasta huesos. Tengo una foto que les voy a enviar ahorita que termine. Hace 15 días, yo le decía a la muchachita que quiso operarse, se quebró un brazo, se cayó de una moto, quebró un brazo y la mandaron después de 2 meses el hueso no quedó, le hicieron la radiografía y quedó quebrado totalmente, peor creo. Entonces ella no quiso que fuera esto con el ortopedista y vino aquí. Y yo le comentaba eso precisamente, que el electromagnetismo es a través del ser humano que también lo puede generar. Desde luego. Y mira, quedó, ahí tengo la radiografía, ayer precisamente vino a enseñármela, ayer se la sacó, de hace 15 días que vino y ayer, en 15 días, ya la puse a que le diera el sol, a que anduviera descalza, a que orara todos los días. Sin embargo, el hueso así, o sea, ella estaba hasta nerviosa cuando fue a la radiografía, estaba muy nerviosa. Y después de que ya la vio, ella misma se sorprendió. Entonces, yo lo practico, así yo lo practico en mí y en las personas que vienen aquí. Pero lo practico de una manera rara para todos ustedes, diferente, porque yo sé que los conocimientos de la tierra son, también pueden llevar exactitud, o llevan exactitud, perdón, llevan exactitud. Sin embargo, en lo espiritual, todo lo que la tierra tiene como conocimiento, lo trabajo con sabiduría divina. Y igual, o sea, sí compruebo que el electromagnetismo es lo que nos permite la sanación exacta, ¿no? Por eso se llama magia, teurgia y alquimia. Sí, exacto. Y el ser humano lo puede manejar.
Así es. Yo les voy a Ujú. mandar la radiografía de ayer que me mandaron. Les voy a mandar hasta con fecha para que vean que fue de ayer. Voy a hacer y para que vean que sí funciona. Es un hecho que funciona. Desde luego. Este doctor, por ejemplo, Sodi Payares, lo comprobó él y los de las demás universidades, ahí viene la bibliografía, precisamente en varios animales, en cuyos, cobayos y ratones. Entonces, hicieron las necropsias y vieron la regeneración de los tejidos, ¿sí? Tanto de los músculos como a nivel óseo. ¿Y también hicieron pruebas con humanos, maestro, o solo con animales? Con los humanos hicieron las pruebas, vamos a decir, por enzimas y por aparatos, vamos a decir, que miden como el electrocardiograma, el electromiograma, el encefalograma, y etcétera, etcétera. Y vieron los cambios antes y después del tratamiento. Por eso es que está interesante el libro, porque ahí es donde se comprueba, ¿sí? Precisamente todo este tipo, vamos a decir, de terapias electromagnéticas y sustitutas, ¿sí? Y se pueden ver, sí, se pueden ver los resultados, porque se hicieron en varias universidades. Muy interesante. Muy bien, maestro. Muy bien, entonces, pues les agradecemos su presencia, tanto a Miriam Rangel como a Edith Mojica, al maestro Juan Manuel Ramírez, y los invitamos para la próxima semana. Tenemos un tema muy interesante. Muchas gracias, maestro. Gracias por su presentación y gracias a todos por su asistencia. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas, maestro. y buenas Gracias noches. a todos ustedes. Buenas noches. Maestro, ¿podía esperar un momentito, por favor? Sí, cómo no. Gracias. A ver, ahora que